En nuestro país pasan cosas tan extrañas como que si la presidenta Dina Boluarte tiene que salir del Perú, no se sabe quién tiene que asumir la presidencia. ¿Por qué? Porque no hay vicepresidentes. Es verdad que esta situación también estaba también se daba con Martín Vizcarra. La pregunta es qué debería hacerse. La Comisión de Constitución del Congreso va a debatir el día de hoy una iniciativa legislativa para que se le pueda encargar el despacho presidencial a José Williams, al presidente del Congreso de la República. No es una ley con nombre para él, sino es una ley que dice, bueno, si el presidente del Perú está fuera y alguien tiene que asumir funciones, le toca al presidente del Congreso de la República. Yo acá vamos a preguntarle a nuestro invitado, no recuerdo qué pasaba con Vizcarra, no sé si Vizcarra no viajó en todo ese tiempo y por qué no se pensó en ese momento subsanar lo que sería, supongo yo, un vacío legal. Carlos Rivera, coordinador del área legal de IDL, está con nosotros para comentarnos si esta salida es buena, mala y si trae algún riesgo para, para la estabilidad democrática de nuestro país. Todo lo que quiere hacer el Congreso y lo quiere hacer rápido siempre da mala espina. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Se llama Patricia, buen día. Un gusto de saludarte por este medio virtual. Exacto. Un gusto, sinceramente, conversar contigo. Gracias, Carlos. El gusto siempre es nuestro. Explícanos un poquito qué es lo que va a pasar el día de hoy en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Bueno, Obvio. Lo que vaya a pasar en el Congreso de la República, como tú has dicho, es en realidad difícil de conocer, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención el contenido del proyecto y que ese proyecto provenga además del Poder Ejecutivo, ¿no? Quiero hacer un comentario como que un doble sentido. Uno, sobre la oportunidad política, ¿no? Pareciera que el Perú se está resolviendo su destino a nivel internacional y por lo tanto hay la necesidad urgentísima de inclusive pretender hacer una modificación constitucional, pero no modificando la Constitución, sino simplemente modificando el reglamento del Congreso de la República, lo cual sinceramente me parece que no trae ningún buen augurio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que hay una suerte de trastocamiento de los conceptos que están contenidos en el artículo 115 de la Constitución, que es un artículo en el que efectivamente se habla de la sucesión constitucional, esta que hemos visto hace solo un par de semanas, ¿no es cierto? El presidente de la República deja de ser presidente de la República y por lo tanto hay un mecanismo de sucesión constitucional y se le encarga la presidencia de la República al vicepresidente. Ocurrió con Sagasti, ¿no es cierto? En el caso más extremo, ocurrió con Martín Vizcarra siendo vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Pero en ese mismo artículo no solamente se habla de la sucesión constitucional, sino también se habla de qué pasa cuando el presidente de la República viaja al extranjero. Por lo tanto, son dos situaciones en el mismo artículo completamente diferentes. Aquí no estamos ante una sucesión constitucional. Estamos simplemente hablando de una encargatura que es más o menos común en las democracias constitucionales, cuando el jefe de Estado viaja por alguna misión de carácter oficial y por lo tanto le carga la presidencia normalmente a un vicepresidente. Eso lo hemos visto en realidad de manera constante, inclusive cuando Pedro Castillo era presidente y viajaba al exterior cuando el Congreso se lo permitía, ¿no es cierto? Su último viaje fue a Chile y quien quedó encargada fue Dina Boluarte. ¿Qué pasa en una circunstancia como la que estamos viviendo en ese momento? Digamos, no hay vicepresidentes, porque ya la segunda vicepresidenta de Castillo es ahora la presidenta de la República y no hay otro vicepresidente y el presidente está además vacado. Lo mismo ocurrió, Patricia, con Martín Vizcarra. Exactamente. Y Martín Vizcarra tomó una decisión que creo que era la única que podía tomar, no viajar al extranjero, ¿no es cierto? De acuerdo. Porque además entendemos de que esto pareciera que se está dando como consecuencia de que va a haber dentro de muy poco la transferencia de la presidencia en el Brasil, ¿no es cierto? Pero yo aquí primero quiero hacer un balance político que tiene que ver con hasta qué punto es necesario un proyecto de esta naturaleza, su discusión y la posibilidad de una alteración de la Constitución vía una norma de menor nivel como el reglamento del Congreso de la República. Cuando desde mi punto de vista me parece que no es un asunto ni urgente
ni tampoco ningún tipo de emergencia política que la Presidenta de la República salga al extranjero a una misión oficial como asistir a una transferencia de mando. Digamos, me parece que el país tiene los suficientes problemas internos como para que en este momento nos enfrasquemos en una discusión de una modificación constitucional de facto, simplemente para que el presidente de la República esté, ¿cuánto? Un par de días fuera del país, en un acto de carácter simplemente protocolar. El proyecto dice que se está haciendo para que dirija mejor la política exterior. En realidad, mira, la política exterior se dirige desde el país. No es necesario que Dina Boluarte salga del Perú para manifestar una expresión política de conducción de la política exterior. Por lo tanto, me parece que es un proyecto absolutamente contrario al texto de la Constitución. Se está pretendiendo hacer una modificación vía una norma que no es la Constitución, sino solamente el reglamento del Congreso de la República, y desde mi punto de vista me parece que además está afectando un principio fundamental de un régimen democrático, que es la división de poderes. Y me parece que, por lo tanto, creo que el proyecto no debería ser aprobado bajo esas condiciones, ¿no? Me preocupa, Carlos, curiosamente algo distinto. Me preocupa que sea mal leído como la población. En este momento recordemos que tenemos a gente que no quiere nada de Dina Boluarte, pero que quiere menos al Congreso. Y una ley como esta, ¿no? Es como, bueno, si me voy yo te quedas tú y acá nadie se va. Totalmente contrario a lo que hay una población indignada que reclama. Y sí me preocupa mucho qué lectura se le puede dar a un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, sí reconozco que, si bien yo tampoco creo que Dina Boluarte tenga que irse a ninguna parte, ni hacer vida social, porque básicamente me parece que eso es entiendo la necesidad de representar un país, pero vamos, es un evento básicamente protocolar, el de ir a felicitar a un presidente, ¿no es cierto? Nadie se va a ofender si le dicen a Lula, bueno, yo no me puedo mover de mi país, que le vaya muy bien. Pero sí me pongo en el caso de que esta situación se repitiera. ¿Algún presidente que no tiene vicepresidente a quien encargarle el gobierno? Y mira que parece una situación poco probable y nosotros la hemos tenido en 2 ocasiones en menos de 5 años. Es decir, al final las cosas sí ocurren, ¿no es cierto? Que tuviera que salir del país por una emergencia, que realmente tuviera que abandonar el país. No se puede dejar, eso sí, esta situación a ver cómo la resolvemos cuando nos ocurra. Tal vez este no sea el momento, pero deberíamos pensar en, vamos, ¿qué pasaría en una situación como esa? Sí, y de hecho lo hemos tenido, ¿no es cierto? En el caso de Vizcarra lo hemos tenido. En el caso de Sagasti, digamos, Sagasti era presidente del Congreso y por vía de sucesión constitucional llegó a ser presidente de la República. Y Sagasti obviamente no tenía vicepresidentes, ¿no? Por lo tanto, hemos vivido en 2 circunstancias, es cierto, muy intensas en cuanto a la política interna, que hicieron que los presidentes encargados, presidentes de la República sin duda alguna, tomen la decisión de no abandonar el país. Ahora, ¿qué pasa ante una circunstancia como la que tú refieres, en donde se requiera de manera absolutamente necesaria la presencia de un jefe de Estado? Mira, yo estaría mucho más inclinado, si queremos hacer modificaciones a nivel de la Constitución, estaría mucho más inclinado a que sea el jefe del Consejo de Ministros. Y por encargatura, ¿no es cierto? Por encargatura, porque finalmente la práctica que se ha tenido en los últimos, digamos, 30 años que hemos vivido en democracia, ha sido que las encargaturas, por razones de viaje, solamente son estrictamente formales. Es decir, para que alguien está como que cuidando la casa de gobierno y no haya una sensación de vacío de poder. Pero, digamos, en esas circunstancias, digamos, normalmente los presidentes encargados no toman decisiones ni de fondo, ni trascendentales, ni promulgan leyes, ¿no es cierto? Porque además se entiende que los permisos que suele otorgar el Congreso de la República son permisos en términos de plazo y tiempo absolutamente cortos, justamente porque el objetivo del viaje presidencial es ir a cumplir una misión oficial y retornar casi inmediatamente. De acuerdo. ¿No? Por lo tanto, si se trata de hacer una encargatura para cumplir una formalidad constitucional, yo estaría mucho más inclinado para no hacer esa ruptura
del principio de división de poderes, que sea el presidente del Consejo de Ministros. Me parece que eso resultaría mucho más acorde al propio mandato constitucional y sobre todo a esa división de poderes. Y ahí sí yo le agrego, y coincido absolutamente contigo, Patricia, en este momento la sensación que podría dar, ¿no es cierto?, de que Dina Boluarte, que se le acusa de que está coludida con una suerte de dictadura congresal, termine cediéndole la posta de una manera bastante indebida al presidente del Congreso de la República. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto se puede leer de múltiples formas y no solo eso, le puedes dar mecha, digamos, a quienes quieren también tergiversar el discurso para hacer laberinto, dándoles en bandeja una decisión que no es ni oportuna ni aparentemente necesaria, Carlos. Muchísimas gracias por tu reflexión. Vamos a ver qué cosas hacen, qué aprueban, qué miedo el día de hoy en el Congreso de la República y con qué fines. Que tengas un gran fin de año. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, lo mejor para ti y para toda tu familia, Carlos. Muchas gracias, Patricia. De igual manera a todos tus compañeros y compañeras de Nativa. Muchísimas gracias. Mucha suerte el próximo año. Igualmente.